Biblias en el libro de Daniel, capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 21. Daniel capítulo 1 del verso 1 hasta el 21. Bien, vamos a empezar, amados hermanos. Ya todos estamos listos. Yo voy a leer el primer verso y usted lee el siguiente, amado hermano. ¿Ya? La palabra de Dios dice con un título: Daniel y sus compañeros en Babilonia. Ese es el título que también vamos a mantener. Empieza diciendo: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ustedes. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la oración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió rogando al rey de los eunucos que no se lo llegara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo al Señor el rey, que es Señor vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey de cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y no les des de comer y agua a beber. compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A
estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues unos días, Saturno le guarda la que había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos trataba delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. ¿Ustedes? Todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo Israel. Todos. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Hasta allí la lectura, amados hermanos. Siéntase cómodo. Apaguen sus teléfonos, pónganlos en silencio, excepto un teléfono que es el de la guardia. El resto, apáguenlo por favor. Bien, amados hermanos, como lo he venido diciendo algunas semanas atrás, que íbamos a entrar al libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros más complejos de las Escrituras, y que este libro no se lo puede predicar por predicar como muchos lo hacen, hermano. Para poder hablar sobre este libro hay que leer otros libros de la Biblia, porque trabajan en conjuntos, pues están ligados el uno con el otro, porque generalmente los primeros 6 versículos están basados en una narrativa histórica de lo que vivió Daniel en el imperio de Babilonia durante los 70 años del exilio del pueblo de Judá. Entonces, era importante, amados hermanos, que nosotros hubiéramos tenido las prédicas que venimos teniendo generalmente casi las 5 últimas semanas, que hablábamos del libro de Segunda de Reyes, donde estuvimos viendo ciertos temas que justamente van ligados a lo que hoy vamos a ver. Por eso, los que no estuvieron en aquellas semanas, les recomendamos que vean los videos, están subidos, generalmente de las 5 últimas semanas, que hablan de los reyes de Judá, que por causa de ellos, muchos de ellos vivieron de espaldas a Dios. Y lo que vamos a ver trae consecuencias, pero también dentro de esas consecuencias Dios utiliza lo malo, no porque le agrade lo malo, sino para hacer cosas en beneficio de los que le sirven. Bien, amados hermanos, entonces con este pequeño preámbulo vamos a continuar, ahora sí, viendo lo que tenemos que ver el día de hoy. Este precioso tema arranca, o este precioso libro arranca con un acontecimiento que vivió Daniel y sus 3 amigos. Amados hermanos, el vínculo surge, este vínculo surge con lo que aconteció en el libro de Segunda de Reyes, cuando estuvo gobernando el rey Joacim. Porque recuerden que el primer versículo, mire lo que dice: en el año 3 del reinado ¿de quién? De Joacim, rey de Judá. Y nosotros ya estuvimos viendo este tema del rey de Judá llamado Joacim. Ahora, detengámonos allí, hermanos. ¿Quién era Joacim? Joacim fue uno de los 2 hijos de ¿quién? Si el pueblo se recuerda, de Josías. Y esto es importante enfocarlo, hermano, porque Josías fue uno de los gobernantes de Judá, como ya muchos conocemos, que vivió haciendo prácticamente la voluntad de Dios. Gobernó bajo los lineamientos de la ley de Dios. No quiso hacer nada que esté excluido de la ley de Dios. Cuando él encontró la ley en el templo, le dio lectura, y verdaderamente al darle lectura se dio cuenta lo mal que habían hecho primero sus padres y
y también lo mal que estaba a punto de hacer él. Pero Dios permitió que él no cayera en ese estado, hermano, y permitió que encontrara la ley a tiempo, hermano. Y este hombre, hermano, por eso es importante retener esto, hermano. Este hombre, al tener contacto con la palabra de Dios, con la ley de Dios, oiga, esta automáticamente causó algo enorme en la vida de Josías. Josías permitió que la palabra de Dios comenzara a cambiar su manera de pensar, hermano. Y es un hombre que se entregó a hacer la voluntad de Dios, hermano. Esto es algo muy interesante que nos está guiando a nosotros como iglesia, hermano. Que al tener contacto con la palabra de Dios, hermano, nuestros corazones y nuestra mente debe de estar inclinada a hacer la voluntad de Dios. Ahora, amados hermanos, Joacim se dio cuenta de todas las barbaridades que habían hecho sus padres. Su padre fue el rey Amón. ¿Y su abuelo quién fue? El rey Manasés, hermano. Lamentablemente Judá se vio invadida de una serie de verdaderos problemas causados por este hombre Manasés. Como muchos conocemos, Manasés fue un hombre que verdaderamente, abiertamente, oiga, se rebeló contra Dios. Le metió en el mismo templo, hermano, dioses paganos. Y eso es un verdadero insulto contra Dios. Ya lo habíamos hablado, hermano. Estoy volviendo a topar parte de ese tema porque es bueno darnos cuenta para poder entender esto, hermano. Entonces, amados hermanos, ahora Joacim, quien había gobernado Judá en su tiempo, más que nada en este relato vemos que este hombre había sido puesto ¿por quién? Por el faraón Necao, faraón de Egipto, que en aquel entonces, hermanos, estaba como el imperio de vigencia que era el reino de Egipto, hermano. Faraón Necao tenía al pueblo de Judá sometido como uno de sus siervos que tenía que rendirle tributo a él. Pero, lamentablemente, su antecesor, el antecesor del rey Joacim, Joacás, se rebeló contra él, contra Faraón Necao. Y por eso Joacás es excluido del trono y en ese instante Faraón Necao introduce en el gobierno del pueblo de Judá a Joacim. Pero si nosotros nos damos cuenta y nos vamos al libro de Segunda de Reyes, vámonos al libro de Segunda de Reyes, amados hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 23. ¿Ya? Capítulo 23. Desde el verso 34. Quiero que leamos allí detenidamente esto, hermano. Aquí vamos en esta mañana a tener mucha lectura de la palabra porque esto se conecta, Segunda de Reyes, con Daniel, hermano. Mire, entonces Faraón Necao puso por rey ¿a quién? Eliaquim, dice aquí, ¿no? ¿Y quién era Eliaquim? Joacim, hijo de Josías. ¿En lugar de quién? De Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Y tomó a Joacás, su hermano, y lo llevó a Egipto, y este murió allí. Y Joacim pagó a Faraón, mire, la plata, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandato de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo ¿a quién? A Faraón Necao. Ya expliqué yo sobre este tema, hermanos. Esto
ellos ya prácticamente, aunque todavía no estaban exiliados, pero ya estaban sufriendo el castigo por causa del pecado. Ahora ellos de la riqueza de su tierra la extraían y se le entregaban toda esta riqueza ¿a quién? A Egipto, hermano. Así ya viene las naciones extranjeras, hermanos, y comienzan a llevarse las riquezas de todo aquel que es desobediente, hermano, a Dios. Dios ya le quita la protección, hermano. Y esto quiero que nosotros hagamos conciencia, hermano. ¿Por qué arranca el libro de Daniel justamente con este relato? Porque Daniel empieza haciendo memoria de que él se encontraba en el imperio de Babilonia como exiliado por culpa de todos esos malos gobernantes, hermano. Porque aquellos gobernantes le dieron la espalda a Dios, hermano. No quisieron obedecer la ley de Dios a pesar de que tenían contacto con ella. Y esto es lo que realmente también está ocurriendo en la iglesia de hoy en día, hermano. Muchos cristianos tienen contacto con la palabra de Dios, pero no quieren obedecer a Dios de ninguna manera, amado hermano. No le quieren obedecer. Porque hay otros intereses de por medio que controlan esas decisiones, hermano. Por eso, amado hermano, este relato empieza haciendo referencia al mal gobernante por quien este pueblo había sido exiliado. Desde aquel entonces se da el primer exilio o el primer grupo de personas que fueron sacadas de Jerusalén para ser llevadas ¿a dónde? A Babilonia. Y entre ese grupo iba Daniel y sus amigos. Y muchos se preguntarán, yo también me hice esa pregunta, ¿y por qué ellos tuvieron que ser los primeros? Yo tuve que ponerme a investigar bastante, hermano, pero al fin Dios me pudo mostrar esto, hermano. Que el plan de Dios era que Daniel, en medio de ese dolor, hermano, Daniel sea transformado como el instrumento de Dios para guiar a su pueblo, aquel pueblo que iba a ser exiliado 2 ocasiones posteriores a la de él. Por eso, amado hermano, el plan de Dios es perfecto, hermano. Porque bien podía Daniel haber sido el último en irse en el tercer grupo, pero se fue en el primero, hermano. En el primer grupo, Daniel es escogido con sus amigos como el linaje real del pueblo conquistado, hermano. Y esto quiero que lo comprenda, hermano. Por eso es un libro muy complejo, hermano, y hay que estudiarlo mucho. Amados hermanos, luego dice en el mismo versículo: vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Miren, y la sitió. Ahora todos se preguntarán hoy en la mañana, ¿por qué sitió a Jerusalén, hermano? ¿Cuál es la razón para que Nabucodonosor comience a someter a este pueblo para conquistarlo? La razón ya la vimos, hermano, en los relatos del libro de Segunda de Reyes. No sé cuántos aquí se acuerdan de aquello, hermano. Por eso yo les decía, pongan atención, hermano, porque esto va a ser muy importante. Y los que pusieron atención lo van a entender, hermano. Por eso, amado hermano, Dios empieza este relato en este libro para enseñarle a las futuras generaciones que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se convierte en el instrumento de Dios. ¿Cómo? Un pagano. La Biblia enseña que toda la tierra es del Señor, que todo lo que hay en ella a Él le pertenece y que Él puede escoger y hacer lo que Él bien le parece, aunque al hombre no le guste. Por eso, amado hermano, Nabucodonosor se convierte en este instrumento de Dios. ¿Para qué? Para castigar a su pueblo. ¿Cuál pueblo? A Judá, el pueblo de Dios. Hoy puede ocurrir lo mismo, hermano.
información que estaba preparando el día de ayer, me encontré con una propaganda que se me dio. Dios hace las cosas, pero maravillosas. Acaban de matar a un pastor solo por predicar. Acaban de matar, y eso recién se dio en esta semana, solo por estar predicando en un lugar, y hubieron dos jóvenes que odiaban escuchar la palabra de Dios. Miren, hermanos, estamos en esos tiempos. Pero muchos me dirán, pero ¿cómo? Pero ustedes no saben predicar, que Dios dice, el que me es fiel, yo estaré con él. ¿Qué pasaría aquí, hermano? ¿O cuál será el plan de Dios también? Porque hay mucha gente que predica la palabra, pero no vive como a Dios le agrada, hermano. Han habido pastores que en plena predicación también han muerto, hermano. Hoy se está levantando la gente guiada por el poder de Satanás, hermano, para irse en contra de la iglesia. ¿Y por qué no puede suceder lo que le sucedió a Daniel, que era un hombre, como vemos, oiga, santo? Era un hombre apartado de lo malo. ¿Y por qué no nos puede ocurrir a nosotros lo mismo, hermano? Es hora de preguntarse eso, hermano. ¿Sabía usted que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, también Dios nos puede llegar a colocar en algún momento para moldearnos aún más de lo que Él necesita, hermano? Es que si nosotros también no somos entrenados en un lugar de sufrimiento, ¿cómo podremos ayudar a los demás? Me vino a la mente, oiga, el recuerdo de muchos que estuvieron aquí en esta congregación, que se fueron por cobardes, hermano. Yo sé que me van a escuchar, hermano, pero fueron cobardes, hermano, porque en el momento que vieron y escucharon los problemas dentro de la iglesia, lo primero que hicieron es que se fueron, hermano. Y la palabra de Dios dice que nosotros en medio de la tormenta debemos de aprender a confiar ¿en quién? En Dios, hermano. Porque cuando Dios está con el hombre, la paz llega, hermano. Y ellos cogieron y se fueron, hermano. Y es lo que nos está enseñando este relato. Daniel con sus amigos en medio del sufrimiento, hermano, porque, oiga, ser esclavo no era cosa buena, hermano. Si nosotros nos ponemos a revisar el relato histórico de los esclavos, hermanos, muchos eran llevados encadenados, muchos eran llevados sin agua, muchos, oiga, ni siquiera tenían la oportunidad de irse al baño, se orinaban. Es terrible la historia del esclavo, hermano. Pero Dios permitió que Daniel y sus amigos tuvieran una situación diferente a los que se opusieron contra Dios. Miren, hermano, ya vamos a llegar a esa parte. Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia en el primer grupo, hermano. Y esto fue en el año 605 antes de Cristo, hermano. Por eso quiero que vaya entendiendo, cada versículo es muy importante, hermano, porque nos conecta con el gobierno de aquellos gobiernos malos y perversos que dirigieron el pueblo de Judá. Y por esa situación pasó Jerusalén y Judá todo lo que tenían que estar pasando. Las cosas no se dieron por gusto. Dios advirtió, hermano. ¿Se recuerdan cuando en las predicaciones anteriores se les enseñaba que Dios advierte? Arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, porque vendrá juicio contra ustedes. Pero la gente que hizo, nada. Hoy ya están exiliados. Hoy ya estamos viendo el resultado de no querer escuchar. Sigamos viendo. Dice: y la sitió
Jerusalén estaba siendo castigada, hermano. Ahora sí Dios permitió, te quito la protección. Voy a permitir que tus enemigos vengan contra ti y te destruyan. Pero en ese momento no la destruyeron, sino que se llevaron cautivo a mucha gente. ¿Por qué le quitó la protección Dios al pueblo de Judá? Porque ya ellos, hace tiempo, le dieron la espalda. Hermano, conecte esto con la iglesia de hoy. Conecte esto. Pido a los hermanos que no se estén riendo. Conecte esto con el día de hoy. Hermano, si usted hoy no se conecta, hermano, con lo que vivió Judá, podemos llegar a pasar lo mismo. Amado hermano, Dios iba a traer dolor a su pueblo. Pero ¿cómo, Señor, si nosotros conocemos tu ley, si nosotros leemos la palabra? Sí, pero no la vives. Pero no haces mi voluntad, dice el Señor. ¿Quieres que te trate bien? Porque no me obedeces. ¿Quieres que te cuide? Porque no guardas mi palabra. ¿Quieres que te fortalezca? ¿Quieres que te prospere? Entonces, obedéceme en todo, dice el Señor. Mucha de la gente hoy en día, hermano, vamos a las congregaciones por ir, hermano. Pero no vamos con el propósito de ser transformados, hermano. Cuando la palabra de Dios llega al oído atento, aquella persona que escucha la palabra y la guarda y la atesora en su corazón, esa persona vive en bendición, esa persona vive en sabiduría y sus días posteros serán de prosperidad, pero no la prosperidad de aquellos evangélicos de la prosperidad, sino de la prosperidad de Dios, que es diferente, hermano. Por eso, amados hermanos, Jerusalén, aquel pueblo del que se sentían orgullosos los judíos, con un muro inmenso que los protegía, hermanos. Dios permitió que ese muro se venga abajo. Dios permitió que sus invasores ingresaran y sacaran cautiva a la gente de sus casas. Hoy en día que tenemos muchos evangélicos que no quieren venir a la iglesia porque a lo mejor les da pereza, no quieren salir de sus casas. Puede llegar el día en que nos saquen de nuestras casas, hermano. Continuamos con el verso 2. Y el Señor, mire, aquí viene el punto clave. Y el Señor entregó a quien en sus manos, a Joacim, rey de Judá. ¿Y qué más entregó? Y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Por qué enfoca esto Daniel? Y parte de los utensilios de la casa de Dios. Porque el templo era una de las cosas más sagradas que ellos tenían, hermano. Tocar el templo era tocar, oiga, la parte más central de cada judío, hermano. Eran tan religiosos que cuidaban más el edificio que al mismo Dios. Es impresionante. Hoy en día no tenemos congregaciones que se sienten orgullosos de sus edificaciones, pero más les importa cuidar sus edificaciones que cuidar las almas que van llegando, hermano. Llega un ancianito, no les importa que se vaya, pero para ellos es más importante la edificación, hermano. Qué pena, hermano. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Judá. El templo era una de las maravillas de aquel entonces, hermano. Era un edificio verdaderamente fabricado ¿de qué? De oro, de plata, de bronce, de muchas piedras preciosas que eran en abundancia. Los extranjeros cuando llegaban al templo se maravillaban de cuánta riqueza había en el templo, hermano. Y ellos cuidaban
voluntad del mismo Dios. Así es el hombre, hermano. Y así somos nosotros hoy en día, hermano. Somos idólatras. Y es por esta razón que Judá fue entregado en manos de sus enemigos. Porque ellos adoraban más lo material que al mismo Dios. Porque ellos adoraban a otros dioses más que a su propio Creador. Sigamos. Y el relato arranca en el segundo versículo, dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim. Joacim fue entregado en las manos de sus enemigos porque fue un hombre que aparte de ser el hijo de un gran rey que era Josías, se convirtió en el más terrible criminal de su propio pueblo. Vea el relato, hermano. Dice que el pueblo de Judá se había teñido de sangre inocente, hermano. Mató a mucha gente inocente. Y Dios no permite tales cosas, hermano. Y no solo eso, hermano. Joacim lamentablemente continuó con el mal gobierno de sus abuelos, en especial de Manasés. Dentro del mismo templo también adoró a dioses falsos. Y esto despierta la ira de Dios, hermano, porque yo verdaderamente, hermano, en lo personal, si usted me pregunta, Dios es tan grande y maravilloso para permitir tanta cosa, hermano, tanta sinvergüencería del pueblo mismo, hermano, que en el mismo templo que era la casa de Dios le paren una estatua de un dios demoníaco como Baal. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos hacer conciencia, hermano, que nuestra manera de pensar, hermano, no debemos de confiar en ella. Ay, que yo creo, yo pienso. No, hermano, olvídese de eso, hermano. ¿Qué dice el Señor? Siempre diga esto. ¿Y Dios qué dice en su palabra? ¿Dios qué nos enseña? Debe de ser la manera correcta en que nosotros debamos de aprender a hablar. Amado hermano, por culpa también de este mal gobernante, oiga, inocentes tuvieron que ser exiliados, viéndolo desde el punto de vista del rey. Por culpa de este mal gobernante que le dio la espalda a Dios, los inocentes tuvieron que ser exiliados, como el caso de Daniel y sus amigos. ¿Qué tuvieron que ver ellos? Si eran gente que le dedicaba su vida a Dios. Oh, y eso puede ocurrir ahora también con nosotros. Que a lo mejor aquí tengamos un grupo de hermanos que sean, ejemplo hermano, que sean hechiceros, brujos. Y por eso la ira de Dios puede llegar aquí, hermano. Y muchos de nosotros que somos verdaderos adoradores tengamos también que pagar los platos rotos, hermano. Por eso, preparar este mensaje para mí no fue nada fácil, hermano. Porque hay también otra conexión bajo otra dirección, hermano. Entonces, querido hermano, luego en el mismo versículo dice: y los trajo a la tierra de Sinar. Muy bien, se llevó cautivo a un grupo de gente, entre ellos a Daniel y sus amigos, a la tierra de Sinar. ¿Cuál es esta tierra de Sinar? Babilonia, la misma Babilonia. ¿A la casa de quién? De su Dios. ¿Cómo está escrito Dios allí? Con D minúscula. ¿A qué Dios se refiere? Al Dios demoníaco de Baal. Muy bien. A la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Se han preguntado ustedes por qué Daniel indica esto?
¿Qué quiere decir esto de que colocó los utensilios del templo en la casa del dios de Babilonia? Esto significa que cuando se colocaban los tesoros del dios del pueblo derrotado en la casa de los tesoros del Dios vencedor, significaba para demostrarle a todo el pueblo y a todos los que llegaban al pueblo que el Dios de ellos era el que venció al Dios del pueblo vencido. Humanamente hablando, parece ser así, pero espiritualmente hablando, no fue así. Porque Dios mismo permitió que sucedieran estas cosas, pero no era porque el Dios de ellos venció al Dios que vive y gobierna por toda la eternidad. Nadie puede vencer a Jehová de los ejércitos. Nadie, ni en sus más remotos pensamientos. Pero les explico de esta manera para que se den cuenta cómo se manejaban las cosas bajo el pensamiento de las naciones que no conocían a Dios. Por eso todo tiene una razón de ser, hermano. Sigamos, el verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, muy bien, esto sí quiero indicarles muy bien. Bien, y dijo el rey, ¿cuál rey? Nabucodonosor, hermano. ¿A quién le dijo? A su siervo Aspenaz. ¿Quién era Aspenaz? Aspenaz era el jefe de los eunucos. Era el jefe de los eunucos. ¿Y quién era un eunuco? Un eunuco era una persona que era privada de sus miembros genitales. Generalmente en los varones le cortaban su miembro viril con los testículos completos. En ciertas ocasiones solo se lo mermaban, pero en otras ocasiones se lo cortaban íntegramente. Y yo también me preguntaba y digo, ¿y para qué le cortaban? También, hermano. En el caso de Nabucodonosor, por eso digo, en el caso de él, se los cortaba para que ellos no se distrajeran en nada. Sus sirvientes. Es allí donde quiero que usted se dé cuenta que posiblemente, pero está más orientado a lo real, de que haya ocurrido que Daniel haya sido eunuco. Sí, hermano. Tuve que investigar muchísimo esto, hermano, y es verdad. Y ya vamos a ir viendo poco a poco. Daniel y sus amigos también pudieron haber sido privados de sus miembros internos, hermano, de sus partes genitales. Bienvenidos, mis hermanos, continuemos. Entonces, amados hermanos, Aspenaz era prácticamente como el brazo derecho del rey. Era un hombre de mucha confianza del rey. Otra de las razones para que las personas o los eunucos estén dentro de un palacio real era para cuidar el harén del rey. Acuérdense que en aquellos tiempos estos reyes tenían un harén de mujeres y querían que alguien cuide a las mujeres, pero no las iban a poner en peligro con un hombre común y corriente, porque si no, ya saben lo que pasaría, hermano. Por eso estos personajes venían y les cortaban su miembro viril, para que no tuvieran deseo y no tuvieran las mujeres en peligro de caer con estos hombres. Y solamente eran ellos los que tenían que cuidar a las mujeres que eran del harén del rey. Todo tiene una razón de ser, hermano. Bien, hermanos. Dice el mismo verso que él era el jefe de los eunucos. O sea, el rey todo lo que quería hacer
simplemente se lo comunicaba a Aspenaz y Aspenaz se encargaba de hacer hasta lo imposible. ¿Por qué? Por complacer la voluntad del rey. Oiga, esto tiene un significado. Yo también digo, Dios mío, tú eres grande. ¿Cómo Dios nos enseña, hermano? Y es verdad, hermano, el mundo en todo lo equivocado que está es más reverente que el pueblo de Dios, hermano. ¿Cómo es esto? Aspenaz, siervo del rey. Todo lo que el rey le pedía, Aspenaz nunca le decía, oiga, pero como que yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está pidiendo. Oiga, rey, como que a mí no me parece que lo que usted me está pidiendo deba de ser así. Le tenía un terror al rey porque el rey, hermano, no aceptaba de ninguna forma que su orden sea contradecida, hermano. Y ya se están preguntando por qué le estoy diciendo esto. ¿Por qué ocurre con el cristiano algo diferente, hermano? Su Dios le dice, cumple mi voluntad, cumple mi palabra, y lo que el cristiano hace es totalmente diferente a la voluntad del Señor. Miren nomás cómo el mundo, por eso el Señor mismo cuando estuvo en medio de los hombres, Dios le dijo a los mismos apóstoles, oigan, verdaderamente ni en el pueblo de Israel he encontrado tanta fe como la encuentro afuera. Y cuando yo preparaba esta parte, hermano, yo decía, eres increíble. Dios con estos instrumentos que no son del pueblo de Dios, también nos está enseñando a aprender a ser leales y reverentes a Dios, hermano. Dios con esto nos está enseñando que nosotros, toda instrucción que recibamos de parte de Dios, debemos de hacerla sin objetarla de ninguna manera, hermano. Por eso no estaré nunca de acuerdo con hermanos que se les da instrucciones y a todos le ponen objeción. No lo hagan, hermano. No lo hagan. Porque llegará un día. Escúcheme bien, y esto sí se va a hacer porque la Biblia lo dice, hermano. Llegará un día. Si usted no obedece, hermano, se quede fuera del rango, tendrá que obedecer, le guste o no le guste, al próximo gobernante mundial que ya lo están queriendo presentar, hermano. Escúcheme bien, hermano. Muy pronto se va a dar aquello. Y allí usted se oponga, lo perseguirán y lo matarán. Y ahí anhelará usted querer estar en el pueblo de Dios. Me acuerdo de aquellos momentos que el pastor me decía, haga esto, y yo no quería hacerlo. Hoy tengo obligadamente que hacerlo. Por eso mire cómo Dios advierte. Dios está advirtiendo, hermano. Va a llegar ese día. Obedezca. Dice, jefe de sus eunucos, que traese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿Por qué era eso del linaje real? Hay una razón, hermano. Porque como Babilonia era un imperio en pleno crecimiento, porque en aquel entonces, cuando comenzó a surgir el imperio de Babilonia, estaba en declive o en decadencia dos imperios. ¿Cuáles eran estos dos imperios que estaban viniendo hacia abajo? El imperio egipcio y el imperio asirio. Los dos imperios ya estaban decaídos y estaba emergiendo Babilonia como la única gran superpotencia de aquel entonces, hermano. Por eso es que ¿se acuerdan de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor? Daniel le dice, tú eres esa cabeza. Él era la cabeza de un Babilonia.
eso el rey le dice a Aspenaz: oye Aspenaz, yo necesito, así le dice, necesito que traigas de los hijos de Israel lo mejor, o sea, del linaje real de los príncipes. Y esto era por una razón, hermano. El rey no va a traer al barrendero, que no lo menospreciamos, no lo va a traer al besunero, que en aquel entonces no sé si existiría. Pero hermano, ¿por qué? Porque de ellos no iba a aprender nada, hermano. De ellos no iba a sacar provecho el conocimiento de la ciencia, de muchas cosas. ¿Para qué? Para insertarla en su reino que estaba en crecimiento, hermano. Por eso él necesitaba de gente con excelente preparación. Y qué mejor que los hijos de los reyes. Y vemos que Daniel y sus amigos no eran cualquier tipo de jóvenes. Eran jóvenes que pertenecían a la realeza de Judá, hermano. Esto para los que les gusta investigar, vayan a investiguen, hermano. Eran jóvenes de la realeza. Estos jóvenes, hermanos, habían sido preparados en su pueblo, oigan, en ciencia, en sabiduría, en la sabiduría de la palabra de Dios, hermano. Que la palabra de Dios supera a todo conocimiento humano, hermano. Por eso, amados hermanos, pero aquí hay algo interesante. No solo Daniel y sus amigos pertenecían al grupo de la realeza, habían otros jóvenes más, hermano. Pero ¿por qué no salen en el relato estos otros jóvenes? Ya va a ver por qué, hermano. Y esto nos va a dar una gran enseñanza para la iglesia, hermano, que nosotros debemos aprender y rescatar. 4. Conectado con el 3. No se desconecte del 3. 4. Miren lo que dice. Muchachos, ¿en quiénes qué? No hubiese, primero, que no hubiese tacha alguna. Segundo, de buen parecer. Tercero, enseñados en toda sabiduría. Cuarto, sabios en ciencia y buen entendimiento. ¿Qué más? E idóneos para estar en el palacio del rey. Y a ellos enséñales las letras y la lengua de los caldeos. Aquí viene la pregunta. ¿Y cómo así estos jóvenes? Había más. Voy a tomar un número aleatorio que no puede ser el real, pero vamos a ver, ahí pueden haber habido unos 15 jóvenes de la realeza, pero solamente menciona a Daniel y sus amigos. La pregunta es ¿por qué solo a ellos y no a los otros? ¿Saben por qué? Porque ellos eran sometidos a Dios. Porque ellos eran elegidos como verdaderos hijos de Dios. A pesar de que eran del pueblo de Dios, los 15, que es un número ficticio, ellos solamente eran los que hacían la voluntad de Dios. ¿Ya se está dando cuenta esto, hermano? En medio del maltrato del resto del pueblo, estos jóvenes, ya Dios estaba interviniendo para que sus días de estancia como exiliados en Babilonia sea un buen lugar para ellos. Y los otros iban a los campos a trabajar en las partes agrícolas, iban a hacer trabajos rudos, iban a ser maltratados, pero Daniel y sus amigos no. Ya está viendo los beneficios que trae la fidelidad hacia Dios. Porque ellos le eran fieles a Dios. Ya se está dando cuenta, hermano, que aún en medio del exilio, aún en medio de una tierra extranjera, hermano, Dios nunca abandona a sus hijos. Y esto
usted y yo debemos de tenerlo claro. Y los otros no están considerados dentro de los que ingresaron al palacio del rey. Pero sigamos, hermano, esto está interesante. Miren, a ellos enséñale la lengua de los caldeos. Amado hermano, este verso también me conecta con lo que hoy es la iglesia. Mire cómo Dios usa las cosas del mundo para enseñarnos, que así debemos de ser nosotros. Mire lo que pedía el rey Nabucodonosor: muchachos en quien no haya tacha alguna. No es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, como iglesia. ¿Y qué es esto de tacha, hermano? Que no haya tacha y que no haya nada malo. Que nadie puede decir, ese hermano se la tira de hermanito, pero es un bicho. Y así hay gente que nos ve, hermano. Ese hermano no es el que canta, míralo, ve. Bailando rock, lo vi el otro día. Ese es el hermanito de la iglesia, el remanente de Cristo. Ya, mira, ya vuela. Y la otra vez lo vi con 2 mujeres. Que nadie pueda decir nada malo de usted, hermano. Miren, eso es cuidar el testimonio, hermano. Y estos jóvenes tenían buen testimonio, hermano. Es lo que pidió el rey Nabucodonosor, es lo mismo que exige Jehová de los ejércitos para con su pueblo. Hombres, que no haya tacha alguna, hermano. No se queda allí. ¿Qué más pide? De buen parecer. Bueno, aquí sí es un punto que no se va a cumplir en la iglesia, pues no, pero Dios acepta todo tal como es. El virulito, el chuequito y como sea. Pero el buen parecer es no físico, pero sí espiritual para nosotros, hermanos. Todos nos volvemos hermosos cuando nosotros tengamos el cuerpo glorificado y vamos a ser totalmente hermosos. El virolo dejará de ser virolo. Entonces, amados hermanos, también esto, hermano, con Dios nosotros vamos a llegar a tener un buen parecer, vamos a vernos como verdadera joya preciosa ante la mirada de nuestro Dios, hermano. Pero solamente si usted y yo lo creemos, hermano. ¿Qué más pedía el rey? Miren, enseñados en toda sabiduría. ¿Qué era lo que más sabían estos jóvenes? Era la ley de Dios, hermano. Ellos desde pequeños fueron instruidos en la ley de Dios, hermano. Ellos eran obedientes a la ley de Dios, por eso ellos eran sabios, hermano. El que teme a Jehová se vuelve sabio, hermano. Así nos enseña la palabra, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Se dan cuenta, hermano? La palabra de Dios es el único elemento que puede superar a todo libro que conocemos en este mundo. Porque los libros pasarán, hermano, pero la palabra de Dios nunca pasará por toda la eternidad. Esta prevalecerá y permanecerá, hermano. Por eso, hermano, ellos eran sabios, y más que todos los sabios del rey, que todavía no vamos a llegar a esa parte. Dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Como eran de la realeza, también tenían esa parte, hermano. Conocimientos en ciencia. Eran hombres muy inteligentes. Sigamos. E idóneos para estar en el palacio del rey. Dios nos prepara de una manera que podamos ser verdaderamente agradables ante su mirada. Hagamos un pequeño paréntesis allí, hermano. Esta historia no ocurrió con alguien en el pasado. ¿Quién se acuerda? Sí, pero hubo otro. En el Génesis mismo. Con José, hermano de los hijos de Jacob. ¿Qué hicieron los hermanos
Lo vendieron, hermano. Y él fue llevado como esclavo. Pero como José, mire hermano, vuelve a repetirse, como José fue siempre leal y fiel a Dios, Dios no estuvo con él todo el tiempo. ¿Y qué pasó cuando José llegó ante la presencia de Faraón? ¿No dice la palabra que también halló gracia ante la mirada de Faraón? ¿Se está dando cuenta, hermano, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, cómo nosotros verdaderamente podemos lograr que muchas personas que son dirigidas por el enemigo también, hermano, no nos puedan hacer ningún tipo de mal? Es más, nos lleguen a mirar con agrado, hermano, y con respeto más que nada. Por eso es que, hermano, nosotros como cristianos, cuando lleguemos a un lugar, cuidado, no hagas que viene el hermanito X o la hermanita Y. Y usted se ha dado cuenta, hermano, cuidado, no digas estas cosas porque está aquí el hermano. Pero ¿qué pasa cuando hay un evangélico allí y alguien dice palabras obscenas? Oye, pero ese hermano es peor que yo. Y hay gente que no los respeta. ¿Sabe por qué? Porque ellos son mal testimonio, hermano. Por eso la gente no los respeta. Porque ellos no se han vuelto luz en el lugar por donde van. Pero aquí vemos que Daniel y sus amigos sí eran ejemplo, hermano. Porque no solamente eran sabios, sino que eran muy educados, muy bien comportados. Y esto es bueno para la iglesia que sepa, hermano, porque a veces también dentro de las congregaciones vemos un comportamiento de hermanos que no es propio de un hijo de Dios, hermano. A veces me ha tocado presenciar cosas que no son propias de un hijo de Dios. Hermanos que guerrean contra su hermano aún dentro de la congregación, hermano. Y eso deja mucho que hablar, hermano. Dice también que el rey tenía el interés que aprendan su lengua nativa, la lengua de los caldeos. Y para Daniel y sus amigos no se le iba a hacer difícil esta tarea de aprender el idioma de ellos. Eran sabios, eran estudiosos, eran personas que les gustaba estudiar. Ojo, y esto también nos enseña a nosotros, hermanos. Lamentablemente, en la iglesia, tengo que decir la verdad, hermano, hay muchos hermanos que no les gusta ni siquiera leer la pasta de la Biblia, hermano. Hay muchos que tienen su Biblia, oye, ¿qué decía en la pasta de Biblia? Ni siquiera de eso se acuerdan, hermano. Porque nunca cogen las escrituras y la leen, hermano. Hermanos que llegan a una iglesia simple y llanamente por compromiso o solamente para tener un lugar donde reunirme un domingo, hermano. Pero debería de ser la congregación el lugar ideal donde yo quiero estar con mis hermanos, donde yo quiera pasar el mayor tiempo con mis hermanos. Por eso a Daniel y sus amigos no se le iba a hacer difícil aprender el idioma. Ayúdenle con una sillita, por favor. Así es, hermanos. Amados hermanos, mire cómo Dios nos va enseñando a través de esta historia, hermano. Daniel da el ejemplo, hermano, de que cuando nosotros amamos la lectura, hermano, vamos creciendo en sabiduría y vamos creciendo en conocimiento. Y no dice el Señor, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Póngase a pensar en esto, hermano. Sigamos. Aquí viene otro punto interesante, verso 5. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey.
Amado hermano, déjeme conectarme con esto. Bien, aquí está. Miren cómo dice esto. El rey había señalado a Aspenaz: no solamente te preocupes de escoger lo mejor, quiero que esos jóvenes que tú encuentres con las características que yo te estoy pidiendo, aparte de eso, también coman de la comida que come el rey, porque quiero que estén robustos, quiero que estén sanos, que se los vea fuertes, de buen parecer, porque quiero que sean lo mejor de lo mejor en mi reino. ¿Y no se está haciendo usted hoy la pregunta que Dios también no puede estar pidiendo lo mismo de nosotros? Que tengamos lo mejor de lo mejor para su reino. Ay, pero pastor, dice la palabra que Dios cogió de los vil y menospreciados. Sí, pero entienda bien, para avergonzar a los sabios. Pero quiere que eso vil y menospreciado que era en medio de los hombres, hoy se convierta en lo mejor de lo mejor, porque Dios logra que esos vil y menospreciados que hoy usted y yo somos, mañana con Cristo en nuestros corazones nos vamos a convertir en lo mejor de lo mejor ante los demás hombres. Cristo nos lleva a ese nivel, hermano. Cristo nos hace sabios, Cristo nos hace verdaderamente hermosos en el ámbito espiritual, hermano. Por eso es que cuando nosotros vamos a otros lugares y nosotros verdaderamente proyectamos lo que Dios hizo en nuestra vida, la gente dice: él es cristiano. ¿Escuchaste lo que él habla? Él es un cristiano. Él habla como un cristiano. Él viste como un cristiano. Ah, dice la Biblia que no debemos de poner cualquier cosa, que no. El buen testimonio no está en la ropa. Sí, es verdad que no está en la ropa, pero de lo que hay dentro se refleja hacia afuera, hermano. Porque el hombre de Dios, cuando tiene un corazón formado bajo el temor de Dios, oiga, se cuida en la vestimenta también. No puede ser posible que hayan hermanas que comiencen a caminar con faldas cortas y encima abiertas por un lado. Eso no habla de buena espiritualidad, hermano. Tampoco puede decir que porque vemos una hermana con un vestido largo es una hija de Dios. También puede engañar, hermano. Pero lo que sí me enseñan las Escrituras, que yo, si soy hijo de Dios, voy a tratar de caminar y de andar para agradar a mi Dios. Y no solamente en la forma de hablar, sino también en la de vestir. ¿Estamos entendiendo, hermano? El rey quiso que ellos comieran aparentemente la mejor comida que había en el reino. Pero lo que era mejor para los hombres, para Dios no lo es. ¿Por qué les digo esto? No dice el contenido alimentario que había dentro del menú que ellos se servían. Pero para que Daniel le haya rogado a Aspenaz, el rey de los eunucos: no me dejes esa comida, no queremos contaminarnos. Quiere decir que esta comida contenía un tipo de carne que no era la permitida para el pueblo judío comer. Y esa ley, hermano, por eso Daniel era fiel aún en el exilio. En medio de ese pueblo lleno de paganismo, Daniel fue fiel a Dios y dijo: no, yo no me voy a contaminar con lo que ustedes comen, con lo que ustedes hacen. Yo seré fiel a Dios aún en este lugar. Y Daniel le rogó, le imploró a Aspenaz que no le diese esa comida. Entonces, amados hermanos, yo quiero llevarlo al pueblo a que abramos el libro de Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11.
qué dice el título allí? Limpios e inmundos. Animales limpios e inmundos. Quiere decir que dentro de esta ley Dios les estaba diciendo: ¡hey, pueblo mío! Todos los animales que ustedes conocen no los pueden comer. Miren cómo arranca, vamos a leer los primeros 5 versículos. Miren lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Ya le está diciendo una fracción. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este sí lo comeréis. Miren. Pero de los animales que rumían, o que, de los animales que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. ¿Con cuál empieza? El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. Miren. 5. También el conejo, miren, no podéis comer, porque rumía, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Vamos con el 6. Asimismo, la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmundo. Y más adelante hay más. Entonces, amados hermanos, estoy seguro que dentro de ese menú que le iban a servir a Daniel estaban estos animales que Dios prohibía, hermano. Por eso Daniel le dice: danos solo legumbres. ¿Ya se está dando cuenta, hermano? Daniel lo que más quería no era simplemente no comer. ¿Qué era lo que más quería Daniel? Era obedecer la ley de Dios. Obedecer la ley de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y ese debe de ser el deseo de los cristianos de hoy en día, más que nada en esta congregación, el remanente de Cristo. Querer hacer la voluntad de Dios, hermano. Obedecer la palabra de Dios, antes que complacer los deseos de nuestra carne. A veces, hermano, nosotros como cristianos, y seamos sinceros, hermano, llega el día del culto, hermano, muchos no queremos venir, pues, mañana la iglesia, tengo pereza, no queremos venir, hermano. Y si ya venimos, primero llega el espíritu y después llega el cuerpo. Llegamos en la últimas, porque es más grande la pereza que la voluntad de servir a nuestro Dios, hermano. No, hermano, no complazcamos la carne. Complacer a la carne equivale a desobedecer a Dios, hermano. Sigamos. Pero aquí, en esta selección de alimentos, se da algo interesante. Aspenaz tenía que obedecer sí o sí. Oiga muchachos, pero es la orden del rey. Yo no puedo contradecir al rey, porque él me ordenó que yo los alimentara con la comida de él. Y si ustedes no comen, a mí me corta la cabeza. Esa era la preocupación de Aspenaz. Y dijo Daniel: bueno, hagamos algo. Hagamos la prueba durante 10 días. En 10 días danos de comer solo legumbres. Y en 10 días tú haz la prueba. Verás el semblante nuestro con el semblante de los otros jóvenes, que ellos sí aceptaron la comida del rey. Allá hay otra enseñanza. Y eran de linaje real. Sí aceptaron la comida del rey.
Pero Daniel y sus amigos no. Muy bien, haga la prueba. Y usted verá. Y si ve que nosotros estamos pálidos, todos amarillos, después de los 10 días, haga lo que usted quiera con nosotros. Bueno, pasaron los 10 días y efectivamente apenas les da las legumbres a estos jóvenes y le da la alimentación de la comida del rey a los otros. ¿Y cuál fue el resultado, pues, hermano? Que después de esos 10 días, el semblante de Daniel y sus amigos era robusto, fuerte, bien parecido, coloradito, un color bien rosadito, y el de los otros más vale sí estaba medio decaído. ¿Ah? ¿Qué dice ustedes, hermano? ¿Eso hizo el alimento? No lo hizo el alimento, lo hizo papá. La obediencia. Así es Dios cuando somos fieles, hermano. Dios nos hace robustos, Dios nos da salud, Dios nos da, oiga, sabiduría, Dios nos da fortaleza. Cuando vio apenas el resultado enorme de lo que pasó con lo que escogieron los jóvenes, se mantuvo con lo que pidió Daniel, y la comida real y la porción de la comida real que le tocaba a estos jóvenes apenas decidió llevársela para comérsela él con otro grupo de siervos de Nabucodonosor. Salieron hasta premiados porque a lo mejor ellos que comían de la comida del rey. ¿Qué nos está enseñando esto, hermano? Que cuando nosotros defendemos la palabra de Dios y la mantenemos y la ponemos por obra, Dios nos bendice enormemente donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Dios está con nosotros, nunca nos abandona, hermano. Tengan presente eso, hermano. Amén. Verso 6. Entre estos estaban, ¿quién estaban ahí entre los jóvenes? Léalo usted mismo, vamos, fuerte. Muy bien, hermana. Estaban estos 4 jóvenes delante del rey, ¿no es cierto? Bien. Vamos. Los que deseen anotar, pero muy bien. Los nombres Daniel, Ananías, Misael, Azarías eran nombres hebreos. Eran los nombres originales de estos jóvenes. Pero cuando llegaron a Babilonia, Aspenaz, que estaba al control del pueblo esclavo, él decidió por orden del rey cambiarles el nombre a cada uno de ellos. ¿Cuál era el propósito de cambiarles el nombre? El propósito era tratar de borrar de ellos toda la cultura de la que ellos pertenecían. ¿Para qué? Para insertar en sus corazones y en sus mentes la nueva cultura que es la babilónica, la cultura del paganismo. Miren lo interesante, hermano. Y los nombres de estos jóvenes fueron cambiados a nombres babilónicos. A Daniel le pusieron el nombre de Belsasar. A Daniel le pusieron el nombre de Belsasar, que Daniel significa Dios es mi juez. Miren, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Ese es el nombre hebreo. Por eso los nombres en el pueblo de Judá tenían un significado enorme para la bendición de Dios. Dios es mi juez. Eso significaba Daniel. Cuando se lo cambian a Belsasar, le ponen el nombre que significa Bel. Protege al rey. Eso significaba. Y era el nombre de una diosa babilónica, Bel. Mire el nombre del paganismo que le insertaron a Daniel. A Ananías le cambiaron el nombre a Sadrach.
Termina con C, Sadrach. Y Ananías significaba el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. Y Sadrach significa mandato de Akú, el dios de la luna. Mandato de Akú, que significa el dios de la luna. Miren, ayuden al hermano que también parece que está llegando. Mandato de Akú, el dios de la luna. ¿Se dan cuenta? Bien, luego al otro amigo que se llamaba Misael, que le pusieron el nombre de Mesac. Misael significa ¿quién es como Dios? Misael es nombre hebreo. ¿Quién es como Dios? Por eso es que estos jóvenes eran tan fieles, hermanos, por los nombres que llevaban. ¿Quién es como Dios? Y cuando le pusieron el nombre babilónico que dice Mesac, se llama o significa ¿quién es como Akú? Acuérdense quién era Akú, el dios de la luna. ¿Quién es como Akú? Adorando a la luna. Mire cómo lo metían al paganismo. Y el último, Azarías, que significa el Señor ha ayudado. El Señor ha ayudado. Le cambiaron el nombre de Abed-Nego. El nombre babilónico Abed-Nego, que significa siervo de Nabú, otro dios de Babilonia. Aquí se equivocaron, es siervo de Nebo. Siervo de Nebo. Siervo de Nebo, otro dios de Babilonia. El dios de Babilonia es el dios Nebo. El siervo de Nebo. Miren, que sirve al dios de Babilonia. Satanás estaba usando también a estos personajes, ¿para qué? Para sacar a los hijos de Dios del rebaño y insertarlos ¿a dónde? Al mundo. No es lo mismo que hoy está haciendo Satanás con los hermanos de la iglesia, hermano. Hoy día nosotros somos llamados hijos de Dios, hermano. Pero no todos somos hijos de Dios, hermano. Porque así como pasó con Daniel y sus amigos, que en ese entonces hubieron 15, como número ficticio que tomé, 15 jóvenes, de entre ellos 4 fueron fieles y el resto 11 fueron infieles. Del pueblo de Dios, que ellos sí aceptaron de la provisión del rey y con gusto aceptaron los nombres nuevos que les dieron. Y ellos se contaminaron con el mundo, hermano. Y es lo que hoy Dios nos está enseñando, hermanos. Dios nos ha llamado a todos los que conformamos en este caso el remanente de Cristo, hermano, para que le seamos fieles todos los días de nuestra vida, hermano. Pero ¿cuántos están dispuestos a comer la comida del Rey que el mundo ofrece, hermano? ¿Cuántos quieren esa alimentación, hermano? Yo como hijo de Dios, la alimentación que más me interesa es la palabra de Dios, porque esa me fortalece, me edifica y me da sabiduría, hermano. Pero usted, ¿qué quiere comer? ¿Sabía usted que cuando no estudia la palabra de Dios, usted no quiere ese alimento, hermano? Cuando usted no se prepara en la palabra de Dios, usted no quiere ese alimento, sino que quiere de la ración que le da el Rey, hermano. Usted escoge, hermano. Dice la palabra que a Daniel y a sus amigos, por comer de lo que Dios verdaderamente le agrada y le ha ordenado, fueron de mejor semblante. Y es verdad, hermano, cuando nosotros somos hijos de Dios y permanecemos como hijos de Dios, hermano, el semblante del cristiano lo hace ver a usted hermoso. Es verdad, hermano. Cuando usted es un hijo de Dios, su semblante se ve hermoso, hermano.
Pero cuando ya el mundo lo atrapó, hermano, su cara es diferente. Ya la cara suya ya no refleja el brillo que antes reflejaba. La cara es distinta. Y así les pasó a los otros jóvenes, hermanos, que quisieron comer de la ración del rey. Se contaminaron. ¿Quiere usted contaminarse, hermano? ¿Quiere comer de la comida del rey Nabucodonosor? No lo haga. Coma de la comida que Dios nos dio en su ley, que es la palabra de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Sigamos. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego, que ya lo vimos. 8. Y Daniel propuso, aquí viene lo interesante. Mire, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Eso es cuando nosotros tenemos temor de Dios, somos reverentes a Dios, hermano. Cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios, hermano, puede venir cualquier hermano a invitarnos a cualquier festejo, a cualquier fiesta, a cualquier cosa de afuera. Pero si yo soy respetuoso de Dios, no me quiero contaminar, hermano. Pero el que sí le agrada, participa en ello. Evangélicos que participan de las fiestas que el mundo da a los hombres, hermano. Ojo, no estoy diciendo es malo. Dios no quiere que estemos inmersos en las cosas del mundo. Así dice la palabra, hermano. Porque eso no es de Dios. Y lo que no es de Dios, para nada edifica, hermano. Para nada edifica. Por eso, amado hermano, si usted quiere ser un hijo de Dios, hermano, sea como Daniel, sea como sus amigos. Ellos se privaron de todos los lujos que el mundo ofrece. Escúcheme bien, de todos los lujos se privaron ellos. De las comidas espléndidas, ellos se privaron. ¿Todo por qué? Por obedecer a Dios. No lo digo yo, hermano, lo enseña así la palabra. Muchos todavía me escuchan predicar. Ese hermano Martínez es demasiado extremista. No soy yo, hermano, el que ha hecho la palabra. Soy yo el medio por quien Dios habla a la gente, hermano. Si usted quiere enojarse con alguien, enójese con Dios y reclámele a Él. Yo solo soy el mensajero. Hablo lo que Dios me dice que hable. Por eso yo no puedo aceptar en mi corazón, hermano, cuando veo cristianos enredados en las fiestas del mundo. No puede ser posible que un cristiano mañana le diga a otra persona feliz día de San Valentín y lo abraza. No puede ser, hermano, eso no es nuestro. Eso es de Babilonia. Vamos a celebrar el carnaval. No es nuestro, hermano. Incluso el carnaval tiene un significado diabólico. Carne a Baal. Carne a Satanás. Si usted se pone a ver en internet, hermano, oiga, vea los desfiles del carnaval. Ahora no es solo el carnaval de Río de Janeiro. Hay el carnaval en un pueblo mexicano. Hay el carnaval en otro pueblo, hermano. Y todas las mujeres salen en bikini, ya muestran todas sus partes íntimas, hermano. Eso es carne a Baal, hermano. No puede ser posible que nosotros como cristianos estemos enredados en esas cosas, hermano. Por eso es que el mundo no quiere saber de conocer a Dios. Porque, oiga, me aburre. Acá en el mundo yo veo tantas
cosas bonitas. Pero estos cristianos son aburridos. Seguro que somos aburridos. ¿Quién se aburre de los cristianos, del remanente de Cristo, de ser cristiano? ¿Alguien de ustedes se aburre? No, yo no me aburro. Para mí es el más grande privilegio que tengo, servir al Señor. Entonces, Satanás es astuto. Satanás, para atrapar al hombre, no lo va a tratar con cosas feas, con cosas hermosas. Y eso es lo que le pone al hombre, cosas hermosas, para que el hombre caiga como el ratón, con el queso. Sigamos. Daniel, como era un verdadero hijo de Dios, hermano, y esto nos enseña cómo debemos de ser la iglesia, hermano, verdaderos hijos de Dios, hermano. Él en su corazón tenía el deseo de obedecer a Dios en todo lo que Dios le ordena. Y esto está de enseñanza aún para los ministros, hermanos. Ustedes como ministros tienen que tener este deseo que tuvo Daniel y que tuvo sus amigos. Querer obedecer a Dios en todo, hermano. Los ministros que cantan, los ministros que tocan los instrumentos, los que predican, los que ejercemos el pastorado, hermano, debemos anhelar en lo más profundo de nuestro corazón, hermano, ser obedientes a Dios en todo. Aunque no nos guste muchas veces, hermano. Por eso que usted ve que aquí no hay 5,000 cabezas, hermano. Porque la misma palabra enseña. Nadie querrá saber de Dios, hermano. Aún los discípulos, los mismos discípulos, cuando agarraron a Cristo y lo iban a crucificar, no caminaron cerca de él, hermano. Los mismos discípulos se apartaron. Porque ese evento, el evento que pasó cuando Jesús iba a ser crucificado, hermano, y que los discípulos salieron, cada uno por su lado corriendo, es lo que le está pasando a la iglesia hoy en día. Discípulos cobardes, discípulos que solamente quieren lo fácil, discípulos que solamente quieren lo cómodo, pero no quieren esforzarse ni sacrificarse por Dios, hermano. Así como Cristo se estuvo sacrificando por usted y por mí. Él sí lo hizo. Cristo sí se entregó. Cristo aceptó ser escupido. Cristo aceptó ser golpeado por todos nosotros. Y nosotros, cuando vemos la cosa difícil, patitas, ¿para qué te tengo? No queremos exponer ni entregar nada de lo nuestro por servir al Señor. Y eso nos convierte en cobardes. Y dice la palabra de Dios que los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Así dice. No entrarán. No entrarán, hermanos. Así se paren a predicar en otra congregación. No van a entrar, hermanos, mientras no se arrepientan. Porque tienen que arrepentirse, hermano. No lo van a hacer, hermano. No soy yo el que lo dice, así lo enseña la palabra del Señor, hermano. ¿Cómo dices que tú puedes ser hijo de Dios si tú odias a tu hermano? No puede ser. Y esto es lo que hoy Dios nos está enseñando, hermano. Sigamos. Verso 9. Ahí viene la respuesta de parte de Dios. Y puso Dios a Daniel, mire, fue Dios, en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ya Dios estaba haciendo la obra. ¿Por qué lo estaba haciendo Dios? Este hijo es fiel. Este hijo lucha por hacer mi voluntad. Este hijo hace lo que a mí me agrada. Y por eso Dios tocó el corazón del eunuco para que se ponga en agrado con Daniel. O sea, está bien. No sé, pero me ha caído muy bien. Voy a hacer lo que me pides.
no te voy a dar de la comida del rey, voy a hacer lo que me pides. Exponiendo aún mi vida, le dijo el eunuco. Estoy en riesgo de que mi cabeza sea cortada, pero me has caído muy bien. No sé qué tienes tú, porque así es el mundo. Oye, no sé qué tienes tú, pero tienes algo que hace que yo reaccione de otra manera. Y ese es el efecto del poder de Dios. Y Dios está respondiendo a la fidelidad de Daniel y sus amigos. Y así Dios va a responder con usted y conmigo cuando sigamos siéndole fiel todos los días de nuestra vida, hermano, a donde quiera que vayamos. Amén, hermano. 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, mire lo que le dice, temo al Señor el rey, o sea, a Nabucodonosor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros pálidos, que los de los muchachos que son semejantes a... Mire, aquí lo está diciendo que eran también de la realeza, que son semejantes a vosotros, condenaréis para que el rey, para con el rey mi cabeza, o sea, condenaréis para que el rey corte mi cabeza. Apenas estaba seguro de que si el rey se daba cuenta de que él no estaba cumpliendo con la orden del rey, él estaba preocupado, hermano. Pero mira hasta dónde llega la fidelidad de Dios de poner en ese punto al sirviente del rey del mundo, que es Nabucodonosor, hermano. Pero es por la fidelidad del Hijo de Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios hará lo que sea para que nada malo nos ocurra. Y es más, nosotros podamos salir vencedores. Bien, amados hermanos, nos vamos a quedar hasta allí. Vamos a tener una segunda parte el otro domingo. Este es un estudio muy largo, pero muy beneficioso para nosotros. Y esto es recién la parte histórica, todavía no llegamos a la parte profética que arranca desde el capítulo 7, hermano. Así que vamos a tener muchas semanas del estudio del libro de Daniel, hermano. Un libro que no cualquiera así nomás lo puede predicar, hermano. Tiene que conocer muy bien, hermano. Y tiene que tener la dirección de Dios. Amén, hermanos. Entonces, para concluir, hermano, nosotros debemos de aprender a Daniel y sus amigos. ¿En qué, hermano? En ser fieles a Dios en todo. En todo, hermano. Y así Dios también con nosotros seguirá siendo fiel. Mire, hermano, nunca nos abandonará, nunca nos dejará solos, hermano. Donde quiera que estemos en peligro, hermano, Él hará lo que sea para que salgamos ahí victoriosos. Amén, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos.